En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús. Vuélvete y vive para dar gloria a Dios. Vuélvete y vive para dar gloria a Dios. Estas son palabras que dijo el Señor Jesucristo y están registradas en Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103. Hemos leído en esta ocasión. Saludos fraternos en Cristo a todos nuestros amables oyentes en cualquier lugar, orando siempre al Señor que su palabra corra y sea glorificada. El salmo que hemos leído sirve de base a nuestra reflexión de hoy, en el cual vemos que David centró su alabanza en los actos gloriosos de Dios. Es más fácil, amigo oyente, quejarse de la vida. Es lo que a menudo hacemos. O nos olvidamos de darle constantemente las gracias a Dios, de sacar a diario
unos minutos del valioso tiempo que nos regala el Señor para alabarlo, para reconocerlo, para agradecer sus actos maravillosos a favor nuestro. No tenemos la menor duda que nuestro amoroso Dios ha actuado en usted, amable oyente, salvándolo milagrosamente de un peligro inminente. Lo ha levantado de una situación angustiosa, le ha acompañado en su proyecto, lo ha consolado en sus angustias y acompaña en su soledad, le acompaña en su soledad, le ha suplido en su necesidad y lo ha perdonado cualquiera sea su pecado, le ha dado vida en Cristo, etc. La lista de sus beneficios es interminable. Pero solo aquellos que son despertados a la maravillosa salvación de Dios en Cristo Jesús regresarán para cumplir 4 propósitos fundamentales que anotaremos en esta reflexión de hoy. Primero, responda en fe a la palabra de Dios. Responda en fe a la palabra de Dios. Analicemos por unos momentos, la situación de estos 10 hombres. Como puede ver en este pasaje, presenta la condición de 10 leprosos. Estos se pararon de lejos. Ellos estaban siguiendo el protocolo dado por Dios en la ley de Moisés, que eran mandatos para este tipo de situaciones. Y estas palabras están en Levítico 13, 45 al 46. Y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento. En la Biblia, amable oyente, Dios compara el pecado con la lepra. Tan repugnante es el pecado ante su santidad, y lo sigue siendo hoy, que en el primer libro de la Biblia, el Génesis capítulo 3, 23 y 24, encontramos escrito lo siguiente: por un solo pecado cometido por nuestros primeros padres, dice el versículo 23, Dios los sacó del Edén. Y el verso 24 dice: echó pues fuera al hombre. De aquí Pablo escribió en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán pasó a toda la generación humana. Todos, sin excepción, hemos sido contaminados con la lepra del pecado. Notemos que estos 10 leprosos andaban juntos. Todos eran conscientes de la misma condición: inmundos, separados, ropas rotas. Esto lo hacían para mostrar la triste condición que vivían y no podían callar su condición. Lo hacían, lo anunciaban, lo daban a conocer de lejos. Amable oyente, ¿usted puede imaginar esta situación?
lejos del seno familiar, de la sociedad, del contacto y del calor humano. Dios ha sido y es tan bueno que nada de esto nos ha permitido vivir. Somos conscientes, sí, de la gran verdad de este nuevo coronavirus, de sus efectos físicos y emocionales y sociales, pero gracias a la misericordia del Señor, una inmensa mayoría se recupera. Damos también gracias por las lecciones ya aprendidas hasta estos momentos. Estos leprosos fueron beneficiados con la presencia del Salvador Jesús, quien busca al pecador para librarlo de su mayor mal, el pecado. El verso 13 de este pasaje de hoy de Lucas 17 nos dice: alzaron su voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Amable oyente, solo cuando somos conscientes de nuestra condición, alzaremos nuestra voz en suplicante petición. El Señor no solo se dispuso a escucharlos, sino a hacer el milagro en ellos. Aquí, amable amigo, está el primer propósito: responda en fe a la palabra del Señor Jesús. En otras ocasiones tocó el cuerpo del enfermo, hizo lodo, oró al Padre, etc. Aquí les dijo algo que ellos podían y debían hacer. Esto es fe, fe en acción, hacer lo que Dios dice. El verso 14 es muy descriptivo. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Creerle a Dios tiene sus efectos. La fe, amigo oyente, no es complicada. Es simple y sencillamente hacer lo que Dios dice en su palabra. Muchos luchan con sus situaciones difíciles. No ven salida posible. Optamos por nuestras capacidades, nuestra sabiduría o nuestros recursos y nada cambia. Y muchas veces empeora en vez de mejorar. Respondamos en fe, obediente a la palabra de Dios, aunque parezca sencillo o ilógico, como lo vemos en este caso. La palabra de Dios dará su resultado. En segundo lugar, regrese para agradecer. ¿Cuántas cosas grandes ha hecho el Señor en usted? Seguro su lista es extensa. Siéntase a considerarlo. Tome un momento para regresar. No importa dónde está o con quién está. Regrese. Esto quiere decir ir al que lo salvó, al que lo libró, al que lo ayudó, etc. Acérquese a Dios en oración, llegue a su presencia y ríndase en agradecimiento. Él lo está esperando. Él se regocija en ello. Él se da cuenta, como lo muestra el verso 17. No son 10 los que fueron limpiados, y los otros 9, ¿dónde están? Hay una gran mayoría, amable oyente, que continuamente son objetos del favor de Dios, pero no regresan en constante y sincero reconocimiento. No sea
uno de ellos usted. Él lo nota, Él lo espera. No tarde y sea constante. ¿Qué dijo David en su salmo que ya leímos a manera de referencia? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1 y 2. En adelante regrese de manera constante y sea un hombre agradecido, una persona agradecida por lo que Dios ha hecho, hace y hará en su vida. En tercer lugar, viva para la gloria de Dios. Vamos a ver el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Si bien se muestra que eran 10 los afectados por la lepra, fueron también los mismos 10 alcanzados por el poder de Dios. Uno de ellos hizo un alto, meditó, ordenó sus pensamientos, sacó conclusiones, miró su condición pasada, supo a quién le hizo la petición, razonó que la lepra solo Dios la sanaba, así que su vida, lo que sería de aquí en adelante el cambio glorioso ocurrido en su ser, lo aprovecharía para glorificar a Dios sin importar si otro lo hace o no. Amable oyente, el Señor espera reconocimiento y adoración personal. ¡Qué bendición si otros se suman! De lo contrario, viva usted el resto de sus días para dar gloria a Dios. Recuerde lo que hemos dicho en nuestras anteriores reflexiones. Todo lo que hagamos, pensamiento, palabra o hecho, puede convertirse en un acto de adoración excepto el pecado. Y Colosenses 3:17 lo dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en cuarto y último lugar, busque crecer en Cristo para ser un instrumento útil en sus manos. Este leproso, ahora restaurado, consciente de la gran obra hecha en su cuerpo, decidió dar un paso más. Volvería en gratitud y reconocimiento. Verso 16 lo dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El acto que describe este verso es de un siervo o un esclavo que se pone totalmente al servicio de su amo. Aquí se aprecian 3 actitudes propias, 3 actos propios de un redimido, de uno que experimenta la salvación de Dios. En primer lugar, se rinde a los pies de Cristo en profundo reconocimiento de su divinidad. Este hombre estaba reconociendo que Cristo es Dios, y por eso se postra en humillación y adoración ante Él. En segundo lugar, muestra profunda gratitud. La gratitud de este hombre es evidente, porque muchos lo hacían y lo habían hecho sin asumir esta postura. Entonces,
es evidente su profunda gratitud. En tercer lugar, plena disposición. Al igual que los otros 9 limpiados, bien pudo irse rumbo a su casa, a su ciudad, a su familia, pues la condición de leproso lo había privado de ellos. Es más, el verso 11 nos dice que esto sucedió cerca de Samaria, su región natal. Así que no vivía lejos para emprender su regreso inmediato. El postrarse entonces a los pies de Cristo implicaba plena disposición a sus servicios. Antes de cualquier otra decisión tomada importante en su vida, regresó para ponerse a disposición del Señor. ¡Qué gran ejemplo nos da este hombre! Muchos hay hoy que dicen haber experimentado la salvación de Dios y lo proclaman a viva voz. Sin embargo, no toman la decisión de postrarse en rendición al servicio de Dios. Si queremos ser un instrumento útil en sus manos, este es el camino. Esta es la decisión, tal como Pablo lo señaló en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este solo hombre, de 10 que estaban contaminados, fue el único que mostró por sus frutos las señales verdaderas de aquel que pone su fe en Cristo. Los demás regresaron a los suyos sanados, solo sus cuerpos. Este recibió salud del cuerpo y salud del alma. El Señor mostró a través de sus enseñanzas y de sus milagros la prioridad de la salud del alma. Verso 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solo recibió el poder de emprender una vida nueva, un nuevo propósito, sino también la convicción de la salvación, de su salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De ahora en adelante, y unido a Cristo, crecería en su fe para convertirse en un siervo útil. 4 cosas nos deja ver el Señor en este encuentro con los 10 leprosos. Número 1, responda en fe a la palabra de Dios. Solo cuando hacemos lo que Dios ha dicho, veremos la poderosa mano de Dios actuando. Número 2, regrese continuamente para agradecer. Tome un momento de su tiempo para agradecerle a Dios los múltiples beneficios recibidos. Será una experiencia renovadora. Número 3, viva para la gloria de Dios. El mayor de los milagros es haber sido sanado de la incurable lepra del pecado. Solo Cristo, por su sacrificio, puede ofrecer esta limpieza. Crea su palabra, así todo acto de mi vida lo puedo convertir en un motivo de adoración a Dios, excepto el pecado. Número 4, y finalmente, busque crecer en Cristo para llegar a ser un instrumento útil en sus manos. Todos los que hemos recibido las misericordias de Dios debemos también dar el paso de ponernos a disposición de Él
para servirle. Y así, amables oyentes, nos despedimos de ustedes en oración intercesora para que el Señor le bendiga con su palabra. Caminemos esta semana agarrados de su mano. Hasta nuestra próxima reflexión. Dios les bendiga ricamente.